En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Introducción a los sacramentos, aproximación teológica. La primera experiencia que uno tiene de su propia fe está conectada con los sacramentos. Si nosotros echamos de para atrás en el tiempo y en nuestros recuerdos, seguramente lo primero que recordamos de nuestra fe católica es algún sacramento, muy especialmente la misa. Además de los sacramentos, seguramente recordamos también sacramentales, otras expresiones de fe que suelen estar conectadas con los sacramentos. Por ejemplo, el uso de imágenes benditas, el rezo del rosario en la casa o en otro lugar, las procesiones, en algunos lugares el recurso al agua bendita o a otras expresiones de fe. En muchos sitios los escapularios, por ejemplo, son algo con lo que la gente ha crecido. Entonces, un hermano, una hermana, el papá, la mamá tienen su escapulario, tienen su rosario. Todo esto nos muestra que los sacramentos y los sacramentales están como parte constituyente de nuestra fe. Puede decirse que nosotros absorbemos como por ósmosis la experiencia de fe, especialmente a través de sacramentos y sacramentales. Pero ahí empiezan las preguntas, porque hacer teología pues es hacer preguntas. Ahí empiezan las preguntas. ¿Por qué esos objetos o esas acciones pueden transmitir la fe? ¿Hasta qué punto son expresiones de la fe? Y de inmediato nos damos cuenta que se puede tener una interpretación, vamos a llamarla pobre, de lo que son los sacramentos. A ver, ¿qué decimos que es una interpretación pobre? Por ejemplo, se les puede mirar como cosas mágicas, se les puede mirar como algo mágico, pero todavía no hemos aclarado cuál es la diferencia entre la magia y la fe. Simplemente escribamos eso, se les puede mirar como algo mágico, algo supersticioso, eso también pasa. También puede pasar que se le mira como algo supersticioso. Cuando yo estaba en el santuario de Chiquinquirá, yo tuve ocasión de ser rector del santuario de Chiquinquirá. Varias veces, no una, sino varias veces me pasó que había personas que llegaban con un niñito cargado, pues típicamente señoras, con un niñito cargado, y entonces decían: padre, usted pudiera echarle el agüita. Entonces yo quedaba perplejo, echarle el agüita. Entonces yo decía: ¿ustedes quieren bautizar al niño? No, porque todavía no podemos hacer el bautismo. No podemos hacer el bautismo. Normalmente aducían situaciones económicas o familiares. Es que queremos que esté tal hermano, tal primo, ¿no? El tío que viene de no sé dónde. Todavía no podemos hacer el bautismo, pero échele agüita. Bueno, después de diligente investigación, logré aclarar que echarle el agüita era algo así como echarle agua bendita mientras llegaba el bautismo, como una especie de protección, como una especie de semibautismo mientras llegaba el bautismo. Una cosa muy curiosa. Por supuesto, el papel de esa agua bendita, de esa agüita como la llamaban, era proteger al niño.
Entonces se le atribuía una especie de poder protector a esa agua para que el niño pues no vaya a tener un accidente, no vaya a enfermarse, no le vaya a dar mal de ojo, no se descuaje, todo esto que es común dentro de nuestro pueblo sencillo en el lenguaje. Entonces uno se da cuenta que el agua bendita se ve como una especie de sello protector que está rodeando a esta criatura para que no le vaya a pasar nada. Ese es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Es un uso un poco casi supersticioso. Ahora, ellos no echan cualquier agua, se supone que es agua bendecida por un sacerdote, pero es la misma persona que tal vez sí echa otras aguas en su negocio. Esa fue otra cosa que vi. Entonces, a partir del agua bendita han venido una serie de derivaciones que la gente conoce popularmente como riegos, por lo menos en este país. Entonces, ¿qué es un riego? Un riego, pues es agua, normalmente acompañada de otras cosas, que hay que regar, por eso se habla de un riego, agua que hay que regar, por ejemplo, en la puerta del negocio para atraer clientes. Ahí vamos entendiendo en qué consiste esto que hemos llamado una práctica mágica. Entonces, se hace ese riego y el riego se supone que va a garantizar que hay un mayor éxito económico o como una especie de antídoto, porque es posible que el del negocio del otro lado de la calle, que no me quiere ni poquito, me esté haciendo una brujería. Entonces, como el del otro lado me está haciendo un maleficio, yo me defiendo con un riego y de esa manera yo protejo mi negocio, yo protejo mi futuro. De inmediato uno se pregunta, como estudiante de teología, uno se pregunta, en primer lugar, ¿cuál sería la manera correcta de utilizar esos elementos físicos? Porque el agua es un elemento físico. ¿Cómo se podrían utilizar esos elementos de un modo correcto? Porque claro, la tentación que a veces tiene uno cuando ha hecho algún estudio de teología es tomar una posición arrogante. Se nos suben los títulos, que a veces ni títulos tiene uno, se le suben los títulos a la cabeza y uno toma una posición arrogante. Entonces, por ejemplo, había un padre que tenía cuando recibió la parroquia, tenía en el templo una cantidad de imágenes. Había, por ejemplo, una imagen de San Lázaro, que es muy común, San Isidro, que es muy común en el medio campesino. Y había la costumbre ciertos días, eso tenía sus días, para sacar en procesión a San Isidro. Y la gente en su devoción, pues le llevaba cosas a la estatua de San Isidro. Entonces le llevaban, por ejemplo, espigas, cosas de sus campos. Entonces llegó este padrecito a la parroquia y él, por supuesto, vio que todo eso era supersticioso. ¿Qué es eso de estar dejando hojitas, florecitas, ramitos en la estatua de San Isidro? Y para acabar de raíz con el problema, pues él no destruyó lo que hubiera hecho tal vez algún protestante, pero quitó la estatua de San Isidro, la mandó a la última bodega que tenía allá en la parroquia. De hecho, dejó el templo prácticamente sin ninguna imagen. Por ahí había una imagen grande, bonita de la Virgen, esa no la quitó porque era muy difícil, costaba mucho, había que hacer un trabajo de albañilería. Entonces dejó la Virgen, dejó una cruz y de resto no, que la gente aprenda con la predicación, que la gente aprenda con la palabra. Por supuesto, el pueblo disgustado, la gente amargada y el padre con una actitud petulante, una actitud arrogante, porque yo tengo estudio. Entonces, como yo tengo estudio, les voy a acabar sus supersticiones, y se volvió un guerrero en contra de la religiosidad popular.
uno se pregunta si esa es una actitud sabia, si esa es la mejor manera de obrar, sobre todo porque muchas veces con esas actitudes se lastima a la gente. Y a nosotros siempre nos deben impactar las palabras de Cristo. Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Es muy importante que nosotros, por el solo hecho de ser bautizados, mucho más si tenemos la oportunidad de recibir un ministerio, si tenemos la oportunidad de estudiar, pero por favor tener mucho cuidado con lastimar a nuestro pueblo. Son los humildes, son los pequeños, y hay que saber cómo tratarlos. Entonces nos hacemos esa pregunta: ¿cómo habría que utilizar estos elementos? ¿Cuál sería la manera correcta de utilizar estos elementos? Esa es una pregunta que nos hacemos. Incluso nos preguntamos si son indispensables. Entonces ahí van surgiendo poco a poco las preguntas teológicas. Otra pregunta que nos hacemos, que nos podemos hacer, es la que tiene que ver con la simple costumbre. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es como una especie de inercia de una comunidad. Y nos damos cuenta que incluso fuera del ámbito religioso hay muchas expresiones que tienen un carácter de cohesión. Expresiones que tienen un carácter de cohesión, sobre todo el mundo de los símbolos. Los seres humanos, esto tiene que ver con la introducción antropológica que haremos Dios mediante en nuestra siguiente clase. Nos damos cuenta que nosotros los seres humanos nos aglutinamos en torno a símbolos. Observe, por ejemplo, un partido de fútbol, que en principio no es algo religioso. En un partido de fútbol, mucha gente lleva la camiseta de su equipo. En mi época, en mi infancia, en mi adolescencia, eso no era tan frecuente, pero cada vez es más frecuente. La gente llega con su camiseta. Después, estoy comparando lo que yo vi a lo largo de mi vida, después era común que los hombres, los varones, llevaban. Ahora es todo el mundo. Las mujeres llegan con su camiseta, por ejemplo, de la selección Colombia, porque quizás va a jugar contra Argentina, por ejemplo. Entonces, las mujeres, los niños se ponen, incluso hay mascotas, les ponen su camiseta. El símbolo aglutina. Por ejemplo, la camiseta es un símbolo. Entonces ahí vamos entendiendo por dónde va este tema sacramental. Tiene que ver con símbolos, tiene que ver con lenguaje, con la capacidad expresiva que tenemos nosotros los seres humanos. Tiene que ver con el lenguaje. Son muchos los símbolos que utilizamos, muchos. Los cantos que se utilizan en los encuentros deportivos. Hay que saberse esa copla o esa barra o ese grito. Hay que saber qué hacer para poder participar, para ser parte. Ojo con esa frase, nos volvemos parte a través de símbolos. El símbolo nos hace partes. Entonces, si hacen una marcha, por ejemplo, marcha del orgullo, ¿se entiende? Orgullo gay. Entonces, ellos llevan sus banderas. No es un arco iris completo, son 6 colores, porque en esa época se hablaba de 6 géneros en las distintas orientaciones sexuales. Entonces van con sus banderas y la persona porta su bandera. En alguna ocasión estuve en una misión en San Diego, en California. California en general es muy a favor de todas estas manifestaciones. Y hacía poco había pasado una de estas manifestaciones. Impresionante la cantidad de casas, negocios, con esos colores o con otros símbolos que mostraban nosotros. Tenemos ese pensamiento, tenemos ese gusto, tenemos esa convicción. Necesariamente el ser humano se expresa. Y para que lo que tú expresas y lo que yo expreso
puedan coincidir, tenemos que tener un símbolo en común. Esta es la esencia de la siguiente introducción, de la introducción antropológica, el tema de los símbolos. Pero uno puede preguntarse si los sacramentos son simplemente eso, son simplemente símbolos, si son una especie de inercia cultural. Inercia cultural, qué expresión tan interesante. Mire usted, por ejemplo, le doy dos ejemplos de dos países distintos. Un país es Japón y otro país es Suecia. Empecemos por el caso de Suecia. Hace poco leía unas declaraciones de un sueco. La religión predominante en Suecia es el cristianismo en su versión luterana. El luteranismo es, de hecho, religión de Estado en Suecia. Y entonces este hombre decía que ellos, los suecos, tienen un tremendo aprecio por su herencia cultural y ellos jamás tolerarían que se demolieran iglesias. La inmensa mayoría, ya dije, son luteranas, ¿no? O sea, templos, no sé cómo llamarlos, templos luteranos. Ellos los cuidan, la gente paga un impuesto religioso que está destinado en buena parte a eso, al sostenimiento de los ministros y el cuidado de los edificios. Entonces le preguntaron, ¿y usted cree en Dios? No, claro que no. ¿Usted no cree en Dios? No, yo no creo en Dios. La inmensa mayoría de los suecos son ateos, pero más que ateos son agnósticos. Realmente de eso no sé y tampoco me interesa mucho. Tampoco me interesa mucho. Pero ellos sí cuidan los edificios. No los llenan. No van a la iglesia, pero sí la cuidan. Porque es parte del paisaje con el que han crecido. Es parte del paisaje. Algo de eso sucede también con la Iglesia Católica en buena parte de Europa, sobre todo con la arquitectura. Una de las ciudades más secularizadas de España es Barcelona. Barcelona lleva más de 100 años construyendo su famosísima Catedral Basílica de la Sagrada Familia, ideada, diseñada por Gaudí, un arquitecto de profundas convicciones católicas. Si hacemos una encuesta, la gente de Barcelona nos va a decir que en su mayoría, como dicen muchos españoles, yo paso de la iglesia. No me dice nada, o la ven incluso como una institución corrupta. Pero si tú les dices a ellos, vamos a demoler la Sagrada Familia, jamás. Entonces hay un apego al monumento, un apego que es muy interesante porque las ideologías más violentamente ateas no han podido destruir el arte religioso. Si usted mira la Plaza Roja en Moscú, que por algo se llama Plaza Roja, pues eso está hablando del triunfo del comunismo. En la Plaza Roja de Moscú, pues se encuentran las famosas cúpulas de San Basilio, que todos las reconocemos por esa fórmula, esa forma estilizada que tienen. Si usted puede ser el ateo más ateo, pero si usted se mete a destruir ese templo, la gente le cae encima. Esta es la razón probablemente por la que Dostoyevsky dijo, la belleza salvará al mundo. Destruir una maravilla arquitectónica o destruir una maravilla musical. ¿Por qué hablo de música? Porque le preguntaban a un ateo que ustedes han oído mencionar, Richard Dawkins, de él hemos hablado en nuestros cursos, en otros cursos. Le preguntaban a Richard Dawkins si él cantaba villancicos y si le gustaban los villancicos. Y él decía, claro, a mí me gustan, yo los canto. Yo no creo en eso, pero me gustan.
O sea, igual que el sueco, ¿cierto? Con el templo. A mí el templo no me lo destruyen, pero que yo vaya al templo y que yo crea en esas historias que se dicen en el templo, yo no creo en eso, pero el templo es bonito. Eso se llama inercia cultural. Inercia cultural. Un caso todavía más extraño es el de Japón. Resulta que yo tuve ocasión de ir a una población en Japón que tiene un cierto porcentaje de hispanos. Esa población se llama Anjo. Cuando llegué en tren junto con un compañero que era el traductor y era el pequeño guía de esa pequeña misión, un argentino del que tengo los mejores recuerdos como guía y como compañero. Él vive allá en Japón. Entonces llegamos y nada más salir de la estación de trenes se veía una hermosa iglesia. Yo dije, pues esto es absolutamente singular. Estamos en Japón, que tiene toda esa tradición religiosa Shinto, y nos encontramos una iglesia. Entonces yo hice un comentario, como no era una iglesia pequeña, yo hice un comentario. Evidentemente el caso no era el de Suecia, es decir, no se trataba de una tradición cristiana anterior. El caso de Japón es más extraño o más chistoso, como usted lo quiera ver. Resulta que en Japón se ha puesto de moda el celebrar las bodas al modo occidental. En el modo occidental, pues ya sabemos, se sale de la iglesia, hay muchas fotos. Entonces, para los japoneses, como dicen ahora, it's trending. Entonces es tendencia en Japón casarse, pero esa no es una iglesia. O sea, no es en ningún sentido una iglesia, porque no tiene sacerdote, porque ahí nunca se celebran sacramentos. Pero a la gente le parece, a las chicas japonesas, les parece de moda tomarse una foto junto a alguna imagen religiosa, típicamente occidental, junto a una cruz o frente a una iglesia. Aunque les repito, esa no es una iglesia. Esto a uno le duele, ¿no? Uno siente que es como una especie de manoseo de los hechos religiosos, de los elementos propios de nuestra fe. A uno le duele, pero por otra parte esto habla de la necesidad del ser humano de utilizar símbolos. La chica japonesa siente que es muy poca cosa entrar a una oficina, firmar un papel, salir para un banquete. Le parece que eso es poco. El símbolo, la religión, de alguna manera eleva. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es una inercia cultural, es un rito mágico, es una pura costumbre, es una superstición. ¿Cómo se conectan estos ritos? ¿Cómo se conectan con nuestra fe? Es ahí donde llegamos al punto más importante de nuestra clase de hoy. La clave está en la palabra encarnación. La encarnación. Eso es lo más importante. Nuestra religión es una religión de la encarnación. Interesante que usted tome primera carta de Juan, digamos los primeros 4 versículos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Interesante que usted tome ese texto. Y en ese texto usted se encuentra la encarnación.
lo que existía desde el principio. Así empieza la carta, la primera carta de Juan. Y luego nos dice, la vida se ha manifestado. Nosotros hemos tocado a la palabra de vida, tocar, carne, sacramento. Nosotros hemos tocado a la palabra. Por favor, examine eso. Nosotros hemos tocado a la palabra. De inmediato su mente filosófica y teológica siente un cortocircuito. Tocar la palabra. ¿Cómo así? Nuestra fe es una fe encarnada. Hemos tocado a la palabra. Dice San León Magno esta frase: lo que era visible en Jesucristo ha pasado a los sacramentos. Esa frase es el resumen de hoy. ¿Qué es lo que hace entonces que un sacramento sea sacramento? Podemos empezar a entenderlo a través de la frase del Papa León Magno. Lo que era visible en Cristo, y con visible se refiere a sensible, lo que era sensible en Jesucristo ha pasado a los sacramentos. De tal manera que los sacramentos, según ese pensamiento clave de San León Magno, los sacramentos son algo así como una prolongación en la historia del misterio de la encarnación. Lo que era visible en Jesucristo ha pasado a los sacramentos. Si ha pasado a los sacramentos, quiere decir que en los sacramentos yo tengo un encuentro con Cristo. Pero un momento, yo me puedo encontrar con la enseñanza de Cristo, con las palabras de Cristo. Yo me puedo encontrar con esas palabras. Pues ahora mira esto. Yo no me encuentro con en los sacramentos, yo no me encuentro simplemente con las palabras de Cristo, sino me encuentro con su carne, con el misterio de su carne, lo cual se nota muy particularmente en el sacramento por excelencia, es decir, la Eucaristía. Yo me encuentro con su carne. En los sacramentos, yo tengo acceso al misterio de la encarnación. Por eso, los sacramentos tienen siempre un elemento corporal que es irreemplazable. Supongamos que soy párroco y supongamos que me llama una feligrés, una señora que hace poco tuvo su bebé. Ella está en su casa y me dice a través del teléfono: padre, esto es urgente. Al niño le pasó algo, estamos saliendo para el hospital. ¿Usted puede bautizarlo por teléfono? El teléfono me da un cierto modo de comunicación, pero yo no puedo bautizar por teléfono. De hecho, lo que se puede decir en un caso de esos, que espero que no le suceda, pero todo puede suceder,
Se le puede decir a la señora, si el caso realmente es de emergencia, bautícelo usted. Usted puede bautizarlo. En caso de emergencia, cualquier persona puede bautizar. Siempre que tenga intención de hacer lo que hace la iglesia, bautícelo usted. Y ese bautismo implica el tacto. Se utiliza agua que moja, agua real. Por eso los sacramentos se empobrecen, y se empobrecen notoriamente, cuando el elemento material se reduce al mínimo. Es posible que usted piense, bueno, pero por ejemplo en la confesión, ¿dónde está la parte corporal? Resulta que en el ritual de la confesión se invita a que el sacerdote imponga la mano sobre la persona que absuelve. Y se invita a que haya un gesto corporal de paz. El caso de la confesión es interesante porque resulta que hay como una especie de tensión entre dos elementos en la confesión. Por una parte está el derecho que tienen los fieles a hacer una confesión anónima. El derecho canónico dice que debe proveerse un medio para que las personas se confiesen anónimamente, típicamente en un confesionario. Eso no es por la comodidad del sacerdote, eso es por el derecho que tiene el fiel a confesarse anónimamente. O sea que cuando se quitan los confesionarios, se está atentando contra un derecho que tienen los fieles, el derecho a confesarse anónimamente. Ese es un derecho que ellos tienen. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede haber una cercanía corporal que es parte del sacramento y al mismo tiempo algo anónimo? Es muy difícil. El sacerdote tendría que ponerse una venda para imponerle los ojos, imponerle las manos. ¿Cómo se hace en ese caso? Pero hay un elemento corporal. No todas las personas saben que pueden confesarse anónimamente y que ese es un derecho que tienen protegido por el derecho canónico. No mucha gente lo sabe y mucha gente no le pone misterio a eso. Padre, confiéseme, nos sentamos en una capilla o en otro lugar apropiado, se hace la confesión. Y uno experimenta el elemento corporal. Es interesante ver cómo este tema de pandemia que nos ha causado la separación corporal lastima la celebración sacramental. Y la gente lo dice, lo protesta. Hay mucha gente que dice, ¿por qué nos prohíben recibir al Señor en la boca? Bueno, en eso hay muchas discusiones, ¿no? Muchas. Pero lo que quiero destacar es que aquello de entregar la hostia consagrada en la mano, bueno, hay gente exagerada que dice, eso es un sacrilegio, quitemos los exagerados. Pero introduce una nueva distancia. Está el sacerdote, además debidamente protegido y con sus manos esterilizadas, entregando la hostia consagrada en la mano del otro que se aparta para comulgar. Todo eso es distancia. En la confesión, bien entendida,
la imposición de manos para absolver, o el abrazo de paz. Es algo muy significativo. No se nos olvide que el hijo pródigo recibió el abrazo del padre. Hace unos meses, ya un tiempito, pero ya estábamos en pandemia, tuve que atender el caso de un joven que durante un tiempo había renunciado a su fe. Él había peleado con Dios. Y tan severa fue la pelea que incluso él se puso a invocar al diablo a que lo ayudara, porque Dios no le servía. Una cosa muy fuerte. Bueno, pero este muchacho pasa el tiempo y él empieza su camino de retorno a Dios. Y finalmente me lo encuentro ya muy avanzado en ese camino de retorno, en el cual él me pide el sacramento de la confesión. Todos los medios de protección, tapabocas y todo. Cuando termina la confesión, este hombre casi literalmente se lanza a abrazarme y llora. Llora desde el fondo de su ser. A mí también se me salen las lágrimas. Un abrazo. ¿Quién puede negar la fuerza que eso tiene? Él le había dicho no a Dios, él había rechazado a Dios. Y ahora, pues en este caso en la persona mía, que eso no es lo más importante, él quiere volver a Dios. Entonces, ¿qué haces tú? Pues es pandemia, no se debería dar abrazo. Pero ¿qué haces tú con esta persona? Esa persona necesitaba ese abrazo. Necesitaba sentirse acogido. ¿Y cómo te sientes acogido? Pues un modo muy elemental, muy natural, muy universal, es un abrazo. Necesitaba un abrazo. En la praxis de Jesús, Él utiliza todo tipo de elementos corporales. Abraza a los niños, impone la mano a los enfermos, toma de la mano a la niña aquella, la hija de Jairo. El evangelio de hoy. Toma de la mano a la niña. Lo corporal es inseparable del misterio de Cristo. Cuando resucita, sale al encuentro de aquellas mujeres que fueron a buscarlo a la tumba. Y ellas se lanzan a abrazarlo. Con una humildad y espíritu de adoración le abrazan los pies, pero tienen que tocarlo. Tienen que tocarlo. ¿Qué dice Tomás, el apóstol? Si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en la herida del costado. La fe, en contra de lo que a veces se dice, la fe está ligada a tocar, está ligada a ver, a escuchar, a oler, está ligada a nuestra realidad corporal. Y esto nos lleva a responder una pregunta muy importante. ¿Por qué la encarnación? Hay una obra de San Anselmo que está dedicada exactamente a esta pregunta. La manera como se pregunta eso en latín es cur, así como se oye cur, Deus homo.
¿Por qué un hombre Dios? Cur Deus homo. San Anselmo. Esa obra es muy fácil de conseguir en internet. Yo creo que está traducida al español. Él la escribió en latín. Sé que existe traducción gratuita y accesible en inglés. No sé si existe traducción al español. Pero es una gran pregunta. Cur Deus homo. Y la respuesta es múltiple. Vamos a comentar aquí unas tres respuestas. Muchos santos han hablado de esto. Yo les voy a contar aquí respuestas que tienen que ver con San Ignacio de Antioquía, el mártir, y que tienen que ver con otros santos, San Ireneo de León. Cur Deus homo. Entonces mire esto. La respuesta que a mí más me impacta es la de San Ignacio. San Ignacio fue un obispo de Antioquía de Siria. ¿Dónde queda Antioquía de Siria? Pues no queda en Siria. Antioquía de Siria queda, si usted mira el mapa de Turquía, en la parte abajo a la derecha, o sea, suroriental, hay una patica que sale de Turquía. En esa patica es donde queda los restos de lo que era la antigua Antioquía de Siria. Ahí fue obispo este Ignacio. Entonces la respuesta de Ignacio es que la carne de Cristo me muestra la realidad de su amor a través de la realidad del sufrimiento. Esa frase es casi como para copiarla tal cual. La carne de Cristo me muestra la realidad del amor de Cristo a través de la realidad del sufrimiento de Cristo. Entonces él insiste, él no dice tal cual esta frase, por si acaso la vas a buscar, pero él sí dice, por ejemplo, que el sufrimiento de Cristo fue real. Él sufrió verdaderamente. Entonces, fíjate cómo hay esta relación, ahí para tus apuntes, fíjate cómo hay esta relación entre carne, sufrimiento, amor, y ahora agrégale otra palabra, redención. Por favor, hacer una cadena con esas 4 palabras. Carne, ¿cómo es? Sufrimiento, amor, redención. Esas 4 palabras son claves. Usted se da cuenta que sin carne no hay sufrimiento. Usted se da cuenta que el sufrimiento es una expresión peculiar de amor. Y usted se da cuenta que el amor es la única explicación de la redención. Por ese lado va la explicación que nos da San Ignacio. Carne, sufrimiento, amor, redención. Sobre todo es muy interesante, queridos amigos, la relación entre sufrimiento y amor. Las personas que nosotros reconocemos como que nos han amado más son las personas que de alguna manera han sufrido por nosotros. Por ejemplo, una mamá sufre. Una mamá tiene que entregar muchas cosas. La inmensa mayoría de las mamás sufren muchísimo. No solo el esfuerzo físico, el esfuerzo emocional, la paciencia. Yo creo que todos recordamos en algún momento a la mamá diciendo frases como: ay, Dios mío, dame paciencia con este muchacho. Ay, esta muchachita, ¿de dónde aprendería? La mamá sufre,
Pero el hecho de permanecer, aunque sufre, revela amor. Entonces, ahí en sus apuntes ponga una flechita que vaya de sufrimiento a amor y ponga debajo de la flechita la palabra revela, manifiesta. Siendo niño, alguna vez me enfermé de alguna cosa. No era demasiado grave, tuve que quedarme en casa. Y ese percance de salud, pues, me impedía dormir. Mi mamá, pasó la noche junto a mí. Tal vez le preocupaba que ella se fuera a dormir y que me fuera a grabar yo. Esa noche a mí no se me olvida, porque por la bondad de Dios yo toda la vida he sido de buen dormir y aprecio mucho el sueño. Que una persona deje de dormir por mí, eso es sufrimiento. Y hay una cosa que pasa: el amor que se muestra en el sufrimiento no se puede mostrar de otras maneras. Es muy interesante ver lo que le sucede, por ejemplo, a las parejas. Cuando pasa tiempo de novios o ya de esposos. Aquí le voy a contar dos historias, una bonita y otra triste. La bonita es la que ha pasado en tantas parejas cuando llegan los momentos difíciles. Sobre todo esos momentos difíciles que ponen como en desventaja a la persona o que la hacen menos bella, menos atractiva, menos simpática, menos amable. Muchas mujeres admiran a un hombre que sea exitoso. Pero ¿qué pasa si ese hombre pierde su trabajo, le va mal en los negocios? ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí qué? Entonces es muy hermoso ver que en momentos difíciles, donde se quedó sin trabajo, cualquier cosa, la esposa está ahí. A un amigo le salió un trabajo en otro país. Supone un cambio completo, pues, de toda la familia. Lo primero que le dice la esposa es: yo estoy contigo y yo voy contigo. O sea, eso está fuera de toda discusión. O a veces, ese amor que muestra el esposo en momentos de dificultad de la esposa. Yo tengo el testimonio autobiográfico de mis papás. Cuando mi mamá tuvo su última dolencia y la operaron, una operación que no fue exitosa, tenían que sacarle un tumor del cerebro, eso no salió bien. Ella quedó postrada en cama por unos buenos días. Ahí estaba el papá. El sufrimiento muestra el amor. No es agradable estar todos los días en un hospital con una persona inconsciente. Eso no es agradable. El sufrimiento muestra el amor. Entonces, a todos nos gusta escuchar frases bonitas: te quiero, te amo. ¿A quién no le gusta que le digan eso? Pero de alguna manera, el te amo se vuelve real cuando hay un sufrimiento por la otra persona. Cuando yo pierdo algo para que tú estés bien. Ese algo puede ser una noche de sueño. O ese algo puede ser unas vacaciones. O ese algo, en un caso extremo, puede ser mi propia salud. Mi propia salud. Porque tú estés bien. Entonces, el amor que se muestra en el sufrimiento no se puede expresar de otras maneras. No hay ninguna dosis de poesía, de romance o de frase bonita, o de chocolates o de rosas,
que sea equivalente a lo que trae el sufrir por otra persona. Nada reemplaza el sufrir, nada. Y aquí viene la historia triste. Conocí el caso de una pareja de novios. Pues típicamente los novios son jóvenes y típicamente los jóvenes son bonitos. Es la edad para ser bonito. Entonces, claro que hay excepciones, pero esta era una pareja de el bonito y la bonita. Él bonito y ella bonita. Pero resulta que la bonita se transportaba en moto, tuvo un accidente y perdió una pierna. Y uno de los dramas del muchacho era, ahora ¿cómo le digo que el noviazgo se acabó? Es decir, yo te quiero mucho, pero para quererte sin una pierna, es que tú eras muy bonita, para quererte sin una pierna no me alcanza. Entonces esta chica tiene, esta es una historia de la vida real, esta chica tiene muchas dificultades una encima de otra. La recuperación física, la terapia, la recuperación psicológica terrible de perder una pierna y la recuperación emocional de que perdí la pierna y por la pierna perdí el novio, porque ya no soy la bonita. Esa historia hubiera podido acabar de otra manera, pero yo les pido que no seamos demasiado duros ni con ella ni con él. No estemos tan seguros de que todos reaccionaríamos del mismo modo. Porque ponla de otra manera. Como existen psicópatas que le tiran ácido en la cara a la gente, imagínate que alguien le tira ácido y le desfigura la cara a ella. Entonces va a seguir el noviazgo común y corriente. ¿Cuántos son capaces de amar así? Ahora que ya se le desfiguró la cara para siempre a ella, que ya lleva 3 o 4 cirugías plásticas y ha mejorado bastante, pero le falta mucho y nunca será como fue. Precisamente eso es lo maravilloso del amor de Cristo. Nos amó deformes. Si yo fuera a poner una frase, que yo soy poco de utilizar adornos en mi habitación, tal vez yo pondría esa frase en mi habitación: me amó deforme. Me amó cuando yo era deforme. Eso es lo sorprendente del amor de Cristo, que nos amó en nuestra deformidad. De hecho, se hizo deforme en la cruz para devolverme la forma. Se deformó para reformarme. Por eso la cruz es irreemplazable. Yo soy un entusiasta de la cruz y de las buenas imágenes del crucificado. Y permíteme que te diga, sin hacer polémica en este momento, ninguna imagen del resucitado retrata eso. Porque las imágenes del resucitado son imágenes de hombres recién salidos del gimnasio, con unas manchitas en las manos. El crucificado me está diciendo cuánto me amó. El resucitado, las imágenes del resucitado me están diciendo lo bien que le fue a él. Pero el crucificado me está diciendo lo que él hizo por mí. Él se deformó por mí. Se deformó por mí. Yo no sé ustedes, pues yo he tenido que viajar bastante por estudios y por misiones, pero yo no conozco ningún gran santuario del Señor resucitado. Eso no prospera. Pues perdone que hable así, que se oyó como marketing o como comercio, pero la verdad es que eso no prospera. Los santuarios son santuarios de la Virgen, santuarios de Cristo en sus distintos momentos. Piense aquí, por ejemplo, el Señor caído de Monserrate. ¿Por qué la gente ama al Señor caído de Monserrate? Hay dos razones principales. Primera, porque me puedo identificar con Él. Y segunda, porque me muestra cuánto me amó. En la
En el santuario de Montserrat hay un letrero inmenso, ¿no? Que cada vez que lo veo, ¡wow!, me impacta. Pasión de Cristo, confórtame. Una imagen del resucitado me dice, ay, qué bien que le fue a Él. Pero ¿es esa mi vida? ¿Estoy yo más allá del dolor, del sufrimiento y de los problemas? ¿No? Yo estoy metido en medio de tentaciones, debilidades, caídas, sufrimientos, incertidumbres. Entonces, el sufrimiento muestra amor. El sufrimiento, amor, sufrimiento, amor. El sufrimiento revela amor. Acuérdese, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. La vida se ha manifestado. Entonces, la carne manifiesta. La carne manifiesta. Importante eso, la carne manifiesta. Como la carne manifiesta, si tú quitas la carne, se quita la revelación. ¿Y qué pasa si se quita la revelación? ¿Qué queda de nuestra fe? Esa pregunta es buenísima, esa pregunta es así como para teólogos. ¿Qué queda de nuestra fe si se quita la manifestación de la carne? Uy, esa pregunta es clave, porque esa pregunta nos remite a San Ireneo y las discusiones de San Ireneo con el gnosticismo. ¿Qué queda? ¿Qué queda de nuestra fe si se quita el misterio de la encarnación? Usted podría decir, no, no queda nada. No es cierto, sí queda. Pero ya verá lo que queda, póngale cuidado a lo que queda. Quedan ideas y ejemplos. Las ideas desconectadas de la carne nos vuelven gnósticos. Y los ejemplos desconectados de la carne nos vuelven pelagianos. Según el Papa Francisco, esos son los dos grandes problemas actuales, gnosticismo y pelagianismo. Entonces, cuando disminuye la realidad de la carne, apenas disminuye la realidad de la carne, usted tiene un grave problema. O se vuelve gnóstico, o se vuelve pelagiano, o se vuelve, como decía el campesino, juntas cosas. O se vuelve gnóstico, o se vuelve pelagiano. Juntas cosas. Y eso está pasando en nuestra época, cuando se desprecia los sacramentos, porque los sacramentos son como la prolongación en el tiempo del misterio de la encarnación. Por eso yo soy fanático de la adoración eucarística. Me encanta. No que yo sea ni un gran adorador, pero me encanta. La adoración eucarística es clave, porque la adoración eucarística nos remite al misterio de la carne. Yo no tengo en la custodia o en el sagrario, yo no tengo una idea, una teoría interesante. Yo no voy al sagrario a decir, oye, qué teoría tan interesante. Oye, qué bien planteado. Cristo en el sagrario, Cristo en la custodia, no me está presentando una teoría. Se está presentando y se está dando y se está revelando Él. Entonces la encarnación, por una parte, hace la conexión entre sufrimiento y amor. Por otra parte, la encarnación trae la verdadera revelación. Observe una cosa. Observe por favor este detalle. Cuando nosotros
cuando nosotros presentamos una idea, siempre la podemos analizar desde otra idea. Hemos llegado a la parte más filosófica de esta clase. Fíjate que no dije rebatir, dije analizar. Una idea se puede analizar desde otra idea. Pero la idea con la que tú analizas la primera idea también puede ser analizada desde otra idea. Ese es el drama de la filosofía. El gran problema de la filosofía no es el ser, ni el conocimiento, ni el hombre. No. El gran problema de la filosofía es el comienzo. ¿De dónde empiezo? Los distintos filósofos tratan de llegar a una pregunta que es la pregunta que ellos consideran fundamental. Entonces, por ejemplo, para Kant, la pregunta fundamental es: ¿qué aporta mi razón pensante a lo que yo pienso? Esa es la pregunta fundamental de Kant. En filosofía eso se llama una pregunta epistemológica. Una pregunta sobre la episteme, sobre el conocimiento. Esa era la pregunta fundamental para Kant. Pero entonces llega Husserl, que de hecho sigue una buena parte de la línea de Kant, y dice: no, señor. Lo primero para hacer filosofía es lo que le es dado a la conciencia. Lo que le es dado a la conciencia es lo que él llama el fenómeno. Entonces Husserl, Edmund Husserl, plantea la fenomenología. Pero luego llega Heidegger, Martin Heidegger, discípulo de Edmund Husserl, y dice: no, el gran problema es el olvido del ser. Y luego llega Quine, el filósofo, y dice: no, el gran problema es que cualquier cosa que digamos necesita lenguaje. El gran problema es el lenguaje. Y otro dice: pero es que el lenguaje brota del ser humano. El gran problema es el hombre. Toda filosofía puede ser analizada desde otra filosofía, toda corriente filosófica. Por eso la filosofía vuelve a empezar continuamente. Continuamente vuelve a empezar. Y así seguirá hasta el día del retorno de Cristo. Porque tú no puedes, probablemente tú eres un filósofo muy brillante, pero tú no puedes impedir expresarte, porque si no te expresas no eres filósofo. Y una vez que te expresas, expresas ideas. Y cuando expresas ideas, alguien te las analiza. Y el que te las analiza desde su propio punto. Y entonces vuelve a empezar la filosofía desde otro ángulo. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahí termina la parte filosófica de esta clase. ¿Qué te quiero decir con eso? Te quiero decir que es imposible tener un suelo firme en la filosofía. Eso no existe. No es que esté mal hacer filosofía, no. Pero no existe un suelo firme en la filosofía. Y se demuestra con lo que acabo de decir. Toda idea puede ser analizada desde otra idea. Y entonces, ¿en qué puedo darle yo cimiento a mi vida? No va a ser en la filosofía. Bueno, y si una persona no tiene religión, no le interesa la religión y quiere apoyar su vida en filosofía, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. Pero para hacerlo paga un precio, que es hacer un acto de fe. Es decir, en el momento en el que él dice: el ser o el conocimiento o el lenguaje o el hombre es el último, la última referencia, realmente está haciendo un acto de fe. En el fondo lo que le está diciendo es: usted no me analice más, cállese, no me analice más. Pero eso es porque usted lo dijo. Entonces a las palabras
siempre se les puede proponer otras palabras. El tema es distinto con la carne. Con la carne. Por ejemplo, si yo digo, lo único que existe es mi mente pensante. Y mi mente tiene pensamientos de pensamientos y todos ustedes son pensamientos. Usted es un pensamiento mío, usted es otro pensamiento mío. ¿Qué pasa si una persona tiene esa idea un poquito loca? Eso se llama solipsismo en filosofía. ¿Qué pasa si una persona tiene un pensamiento así un poquito loco como ese? ¿En qué momento usted me rebate a mí? En el momento en el que usted hace algo que yo no me esperaba o yo no quería. Aquí tengo a mi compañero Julián. Si yo estoy diciendo, Julián es un pensamiento mío, y de repente Julián se para y se larga porque se hartó de mi discurso tonto, pues Julián me está demostrando que él no es un pensamiento mío. En ese sentido, la carne se impone por encima de la idea. En ese sentido. Yo puedo tener las teorías más locas, pero la carne, es decir, la realidad corporal, se impone. Llega un momento en el que yo no puedo contradecir la carne. Yo no puedo contradecir que Julián es distinto de mí. No lo puedo contradecir. Porque Julián se le dio la gana de levantarse y largarse. Y yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo seguirlo llamar? ¿Cómo seguir llamándolo? ¿Pensamiento mío? Si él hace lo que él quiere. Entonces ahí nos damos cuenta, esas eran las 3 razones que quería contarles del Cur Deus Homo. ¿Cuáles eran las 3 razones? La primera la de San Ignacio, la segunda la de San Ireneo y la tercera la imposición de la carne sobre la idea. Entonces, la de San Ireneo, ¿cuál era? Pues que el sufrimiento revela el amor. Eso es fundamental. Ahí nos damos cuenta que es real. Segundo, Ireneo nos cuenta qué pasa si quitamos la carne. Nos queda la gnosis y el pelagianismo. Y si nos queda la gnosis y el pelagianismo, entonces, bueno, Pelagio pues es posterior a Ireneo, ¿no? Pero, digamos, lo que queda realmente es eso. Entonces, ¿el grave problema cuál es? Pues el grave problema es que te pierdes la esencia misma de nuestra fe. Que hemos sido salvados, te lo pierdes. ¿Sabe cuál era la frase de San Ireneo? No la dije ahorita. Escríbanla ojalá en el latín, aunque él la escribió en griego, ¿no? Pero escríbanla en latín, que es como más se cita. La frase en latín es esta: caro, como decir, como la gente le dice a las Carolinas. Caro en latín significa carne. Caro, cardo, salutis. La carne es el eje de la salvación. Esa frase es de San Ireneo, que para alegría de mi alma, y creo que también de la tuya, va a ser declarado por el Papa Francisco doctor de la Iglesia, en buena hora, en buena hora. Caro, cardo, salutis. Entonces, si tú pierdes la carne, pierdes la esencia de la fe nuestra, la pierdes. Bueno, y el tercer motivo es que en cierto sentido, la carne se impone sobre la idea. Esto es tan chistoso, sobre todo cuando uno se acerca a las filosofías y los filósofos exóticos. Por ejemplo, una persona dice: no sé si la verdad existe o no existe. Pero cuando usted va a salir del salón, usted abre la puerta. Usted no se lanza a través de la puerta porque no se sabe si existe o no existe. ¿Existirá la puerta? No sé, lancémonos.
La carne se impone sobre la idea, en cierto sentido. Y hasta ahí dejo esa frase, porque si nos ponemos a analizar en qué sentido, es muy complicado. Nos lleva a otros temas metafísicos. Entonces la carne es fundamental. Sobre todo es fundamental como revelación. Juan 1:14. Juan 1:14, Evangelio de Juan 1:14, que es el de la encarnación. La palabra se hizo carne. Hologos sarx egeneto. Kaieskenosen en gemín. Y habitó entre nosotros. Y sigue diciendo, y hemos contemplado su gloria. Entonces la carne es fundamental. Y ahí termina nuestra clase de hoy. La carne es fundamental. Carne de Cristo. Carne que le marca el camino a nuestra carne. Y esa carne de Cristo es la que nos interesa en este curso. Así es como conecta la cristología con la sacramentología. La cristología nos habla de la verdad de la carne de Cristo. La sacramentología nos dice que esa carne es la que está presente de distintas maneras, pero con toda su eficacia está presente en los sacramentos. Esa es la sacramentología. Esa es la sacramentología. Entonces, ahí tenemos la base teológica de este curso. Ahí la tiene. Por la bondad de Dios, en una clase hemos visto la base teológica fundamental. Entonces ya entendemos que los sacramentos no son simple inercia cultural, no son ritos mágicos, no son simples símbolos de cohesión social, no son acciones supersticiosas. ¿Qué son los sacramentos? Son presencia de la carne redentora de Cristo entre nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.